gente, buenas tardes. Aquí tenemos hoy un nuevo equipillo, experimento que vamos a hacer también hoy, etcétera. Bueno, nos han mandado los amigos de TIP Radio este precioso micro altavoz inalámbrico, el TDQ2L. Me encanta, no pesa nada, es impresionante, me gusta. Y la verdad que la conectividad es súper buena para un montón de equipos, tanto los TIP Radio, tanto el TDH9 como el TDH3 Plus, directamente lo conectas vía Bluetooth y a funcionar. Y si no tienes ese tipo de TIP Radio, pues directamente pues a través del BL-2, el adaptador tipo Baofeng, Quotient, TIT, podéis funcionar igualmente. No vale para el modelo Bluetooth de Raptel, porque Raptel, por ejemplo, el modelo Bluetooth solamente es para configuraciones y poco más, pero para todo lo demás perfecto. Vamos a enseñaros, a ver qué os parece. Bueno, aquí está la cajita, así viene presentado, una cajita blanca. Ahí viene dentro el micro con la dragonerilla. Cosas curiosas se pueden así. El receptor para Bluetooth, para aquellos que no tengan Bluetooth o lo reconozcan. El cable de carga y el manual. Y bueno, ahora vamos a probarlo con los diferentes equipos. Bueno, el TDQ2L por sí mismo, que sería este, TDQ2L, y este sería el BL2-2, sería para aquellos equipos que no tuviesen esa conectividad. Bueno, él por sí solo se puede conectar dentro de los TIP Radio con el TDH9 o con el TDH3 Plus, ¿vale? El resto no son compatibles, al menos de momento. Pero para eso solventamos con el BL2, que con esto, bueno, la verdad que es un puntazo. Ahora vaya a ver lo bien que va, tanto, bueno, con los equipos que yo lo puedo probar, que es Quotient, con sus propios TIP Radio, obviamente, con un TIT y con un Baofeng, que sería lo mismo que el Quotient. Lo podemos probar, tengo ahí uno, pero bueno, no sé, ya vamos mirando. Entonces, vaya a ver, lo vamos a conectar primero directamente con el TIP Radio, sin necesidad del adaptador Bluetooth, y vaya a ver lo bien que va. Bueno, lo primero lo encenderíamos, que es en este botón que tenemos aquí, que parece un PTT. Power on. Ya estaría encendido. Él estaría con tal, y ahora nosotros con el TIP Radio, pues nos vamos a ir a ver dónde estaba el Bluetooth. A ver, buscamos Bluetooth, lo encontramos ahí. Bluetooth on, lo encendemos. Lo encendemos, bien. Vamos a ver. Tenemos el Bluetooth encendido. Y ahora pues vamos a parearlo. Pairing, ¿ves? Aquí para parear el micro o lo que queramos. Parearlo. Buscaría. Bluetooth connected. Ya se ha conectado directamente con él porque ya estaba preparado. Entonces, en este momento, supuestamente, deberíamos de estar conectados. Vamos a probarlo. He tenido que cortar porque no, digo que lo que pasa, estaba pareado y no transmitía. Y era porque estaba puesto en 162 y lo tengo cerrado de banda, que nada más que transmita en la banda de Han, para que no haya ninguna pega. Y no me dejaba, mirad. Es un puntazo, además es súper pequeñito, no pesa nada. Mira cómo va perfecto. Y ahora lo vamos a parear con el cacharrito, el BL2, que vais a ver también cómo se puede adaptar. Bueno, vamos a empezar por el Quotient, a ver qué tal. Lo hemos puesto en el conector del ladito de aquí del Baofeng, del Quotient, perdón. Baofeng sería exactamente igual. Bueno, ha sido ponerlo y automáticamente al desconectarse del TIP Radio se ha conectado directamente con este al encenderlo. Mirad, es que no se ve porque, a ver si somos capaces de ver. Perfecto. Vamos a ponerlo en un Walkie DMR. Vamos a ponerlo más difícil, en un DMR, y vamos a intentar hablar con algún compañero a ver qué tal. Vamos a probarlo. Bueno, con el Baofeng
chungo este que tengo aquí, también lo vamos a probar, ¿veis? Para que lo podáis escuchar, he puesto la radio comercial. Por sexo, el porcentaje se escora a favor de los hombres, 57 a 43. De esas 160.000 personas afiliadas a la Seguridad Social que procedían de este proceso, escucha una de cada superbién. 4 trabajaba en hostelería. A ese sector le Luego siguen si comercio, cruzamos. administración y el ¿Ves? Nos vamos directamente a la frecuencia de Marra. Una pasada. Bueno, lo hemos puesto aquí en el T-Radio, lo hemos encendido aquí. Y ahora encendemos el micro, así es como lo hago yo siempre. Ay, coño, me equivoco de equipo. Es este. Power on. Debería de conectarse. Debería. Bluetooth connected. Está conectado. Y ahora observa. ¿Veis? Es que no se aprecia bien. No hay nadie en DMR para yo poder ahora. Pero bueno, a ver si aquí se ve un poco observar. Arriba a la parte izquierda. ¿Vale? ¿Veis la señal? Y diciéndome que no tengo enlace, ¿no? Claro, estoy aquí dentro y aquí dentro no llego a repetido de DMR. Así que bueno, es un micro que nos sirve para todos los equipos. Todos los equipos con este tipo de entrada. Ahí. Baofeng, Quotient, T-Radio, Teite y algunas más. Lo he querido probar con el Rastel, pero no ha sido posible porque el Rastel, aunque tiene Bluetooth, la capacidad del Bluetooth del Rastel solamente es para programarlo. O sea que el Rastel quedaría fuera de poder usarlo con este micro, ya que ni siquiera tampoco en el adaptador BL2 tampoco le serviría. Así que bueno, espero que os haya gustado. La verdad que a mí me ha hecho gracia. Yo nunca he tenido ninguno Bluetooth, tengo algunos de cable pequeños, ya habéis visto en otros vídeos, pero Bluetooth no había tenido ninguno nunca. Y la verdad, bueno, me ha sorprendido sobre todo su tamaño. Ya veis qué pequeño es. Se puede colgar del cuello tranquilamente con tu tal. No pesa nada. Otra cosa importante, tiene un imán de neodimio aquí atrás, que en el coche o en cualquier lado lo pegas directamente, ¿no? Y lo dejaría en cualquier lado, ¿vale? Tiene para pegar. Y la parte de atrás también, donde está el imán, es una pincita. La verdad que está muy bien, no es complicado, ya habéis visto que en un segundo lo programáis, y si no lo queréis programar a un equipo lo podéis poner directamente a lo que es el BL2, el BL-2, perdón, y ya pues va a funcionar sin ninguna pega. Bueno, un saludo y hasta la próxima.